Buenas noches a todos los asistentes de debates por el Bicentenario. Me place saludarlos. La noche de hoy voy a referirme a los hechos que llevaron a cabo la batalla de Ayacucho, la cual selló la independencia de Hispanoamérica, así como la de la República del Perú. Entonces, entrando en materia, compartiré la imagen con ustedes. Entonces, tenemos que, como primera medida dentro de los acontecimientos previos a la batalla de Ayacucho, se debieron a la prohibición del Congreso de Colombia de otorgarle o, o darle continuidad a la facultades de guerras conferidas a Simón Bolívar, libertador de Colombia, con lo cual el libertador delegó el mando en el general Antonio José de Sucre, quien había vencido en las contiendas de Pichincha, lo cual llevó a la liberación de la actual República de Ecuador o la Audiencia de Quito. Asimismo, Bolívar marchó al occidente, donde tomó la ciudad de Lima el 5 de diciembre de 1824 sobre la margen del río Pampas. Desalojó a los españoles y dentro del lado español, el general Valdés, quien había marchado al Alto Perú a someter la rebelión del general Olañeta, se integró con el general Canterac y la Serna, donde procedieron a realizar la expedición contra las fuerzas patriotas debido a que los realistas habían sido vencidos por Bolívar en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. Lo que trataban los españoles, como vemos aquí en el mapa, era hacer una maniobra de envolvimiento contra Sucre para poderlo derrotar. Entonces la estrategia de Sucre consistió en no entablar combate, sino hasta lograr refuerzos enviados por Bolívar, quien se había ido a la costa, precisamente para esperar más tropas que venían desde la República de Colombia. Asimismo, la Serna trató de enfrentar a Sucre en Bombón, pero el general patriota lo evadió. Esto entre los días 20 y 24 de noviembre de 1824. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Dentro de las maniobras de Sucre y la Serna, que se dieron hasta el 8 de diciembre de 1824, entonces el general español o virrey a la vez trató de entablar combate en Vilcashuamán, donde sí Sucre lo evadió. Para el 29 de noviembre, la Serna destacó la división Valdés en Carhuanca, pero Sucre pasó la ribera del río Pampas hacia el norte, donde recuperó la línea de comunicaciones. Recordemos que la estrategia de la Serna y Cantera consistía en cortarle las comunicaciones a Sucre con el fin de evitar obtener refuerzos para una batalla campal. Asimismo, la Serna dividió su ejército en dos alas a la margen del río Pampas, donde Valdés cruzó el río Corpahuayco, esto el 2 de diciembre de 1824. Sucre y la Serna se dirigieron hacia el norte y al día siguiente Valdés atacó la retaguardia del ejército patriota. Esto es, esto llevó a una batalla, la batalla de Corpahuayco, o combate Corpahuayco, por decirlo mejor, pero la acción de los batallones Rifles, Vargas y Vencedor de Boyacá impidieron que hubiera se dado un desastre en las filas del ejército patriota, porque pudieron cubrir la retirada estratégica que estaba llevando a cabo el general
Antonio José Sucre, futuro mariscal de Ayacucho. Para el 4 de diciembre, la Serna volvió a plantear dar batalla, pero Sucre no se dejó seducir, con lo cual siguió hacia el norte. El 5 de diciembre, Sucre llegó al Guaychao, donde rompió contacto visual con las filas españolas. Para el día 6, los patriotas llegaron a la población de Quinoa y el 7 de diciembre alcanzaron la pampa de Ayacucho. Dentro de las maniobras previas al combate, el 8 de diciembre, la Serna se encaminó o llegó en vía paralela de su adversario Antonio José de Sucre y se ubicó en el lado opuesto de la pampa de Ayacucho, es decir, la altura del monte Cunduncurca, donde la batalla ya era un hecho inevitable. Entonces, para el 8 de diciembre, el general Sucre ordenó un ataque de amago por parte de la división del general José María Córdoba, donde rompieron fuego como maniobra de distracción, lo que llevó a que cundiera la alarma dentro de las filas realistas y asumieran una posición defensiva. Lo cual, pues, como reacción de las fuerzas realistas, solo encontraron oscuridad vacía. Es decir, los patriotas ya se habían marchado, realizaron una maniobra psicológica con el objetivo de asustar al enemigo y también para elevar la moral del ejército patriota. Esto llevó a que, pues, ya para el 9 de diciembre de 1824, se formaran las posiciones de batalla en la siguiente manera. En el flanco izquierdo, Sucre colocó al general José de la Mar. En el flanco central, al general Jacinto Lara. La caballería estaría comandada por el general Guillermo Miller, quien fue subalterno del libertador José de San Martín, que bien sabemos fue el primero en llegar al Perú y darle la libertad al declarar la independencia del, del antiguo virreinato el 28 de julio de 1821. Y por el flanco derecho, el general José María Córdoba. Asimismo, los españoles estaban concentrados de la siguiente manera: apostados en el cerro Cundurcunca, en el flanco derecho realista, el general Jerónimo Maldés con unas posiciones de artillería. En el centro, el general Juan Antonio Monet, así como cargas de caballería en posición de reserva. Y por el flanco izquierdo, el general Alejandro González Villalobos con unas reservas de artillería, las cuales pues podrían definir la batalla en un momento dado. Entonces vemos aquí que pues los ejércitos patriotas solamente poseían dos piezas de artillería y poseían un total de 6.910 a 8.500 hombres. Veamos nuevamente cómo estaban conformados las posiciones patriotas de una manera más específica. El Ejército Unido Libertador del Perú, la División La Mar, flanco izquierdo, como lo acabé de escribir, División Lara, flanco central, División Córdoba, flanco derecho. Caballería Guillermo Miller, con los húsares de Junín, los granaderos de los Andes, los granaderos de Colombia y los húsares de Colombia. Como bien se puede ver, los ejércitos americanos se habían unido bajo una causa común de expulsar al ejército español que llevaba 300 años de dominación en América. Dentro de el ejército español, vamos ahora a
describir de una manera mucho más específica las posiciones del ejército español. La división Valdés en el flanco derecho, división Monet, flanco central, y división Villalobos en el flanco izquierdo. La caballería la dirigiría el general Valentín Ferraz con los dragones de San Carlos, los de la Unión del Perú, granaderos de la Guardia, húsares de Fernando VII y alabarderos del virrey. 11 piezas de artillería, las cuales pues eran muy significativas para el combate, con un total de 9.310 hombres, lo cual pues tenían una ventaja numérica sobre el ejército patriota. ¿Cómo se desarrolló la batalla de Ayacucho? Considerada por algunos historiadores la batalla más importante de la independencia de Hispanoamérica. La división Valdés decidió atacar en su flanco, flanco derecho realista, flanco izquierdo patriota, a la división del general Lamar. Entonces, esto llevó a que Valdés con su artillería atacara a Lamar y también atacó simultáneamente por el flanco central el general Monet. La cuestión consistía en que los españoles tenían una posición estratégica formidable debido a que estaban en una posición de altura, el cerro de Cundurcunca. Pero lo que no contaron es que al cruzar por la pampa de Ayacucho y al tratar de tomar las posiciones patriotas, existía una especie de barranco donde dificultaba la acción para tomar las posiciones del ejército libertador. Entonces Sucre aprovechó esta situación donde lanzó la reserva de Lara al batallón Vargas y al vencedor de Boyacá para apoyar a las fuerzas de la mar que se veían en aprietos ante el avance del general Valdés. Asimismo, el mariscal, futuro mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien había hecho una arenga antes de la batalla a todos los soldados, diciendo, de vuestra suerte depende la libertad de América, le ordenó al general José María Córdoba, el general más joven del ejército libertador, quien, con, quien contaba con 25 años de edad, en cargar con sus columnas el flanco de Villalobos. Esto llevó a un punto de inflexión en el desarrollo de la batalla. Resulta que Córdoba pronunció frente a sus batallones de infantería la siguiente frase: división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Esta carga de infantería arrolló al flanco de Villalobos. Asimismo, cayó el Imperial Alejandro, el Fernando VII, el San Carlos, y el general Miller secundó el ataque con su caballería, con lo cual lograron decidir la batalla sobremanera. Canterac se aprestó a contraatacar con sus batallones del regimiento de Gerona, pero gracias a la maniobra de Ariete que habían llevado a cabo las tropas colombianas, el flanco central español cayó sobremanera.
La bandera de Colombia fue clavada en el cerro de Cundurcunca. Así mismo, la división de Monet fue detenida por los batallones Rifles, Vargas e igualmente la caballería dirigida por Miller. E igualmente la división Córdoba, como se ve en la flecha, arrolló la formación del flanco del general Monet. Entonces vemos cómo la, el ataque de Córdoba y Miller fueron decisivos para acabar con dos flancos importantes que tenía el ejército español. Aquí puse unos óleos alusivos a José María Córdoba arengando ante la tropa en la batalla de Ayacucho y el general Miller, quien lo apoyó con su caballería, los cuales habían sido bien entrenados por San Martín desde que creó en el Río de la Plata su regimiento de granaderos a caballo. Como maniobras finales, las divisiones de La Mar y Lara detuvieron el avance de Valdés. Nuevamente, el general Miller regresa flanco central y ordenó una carga de caballería con los húsares de Junín y los granaderos a caballo, que como bien sabemos, fueron fundados por el general San Martín. Esto llevó también a que los batallones Vargas y la Legión apoyaran la acción, la Legión Británica. Todo esto llevó a que se arrollaran los enemigos, también se capturó la artillería realista y la caballería de Valdés se retiró del campo de batalla. También esta, este repliegue llevó a que la infantería de Valdés también se dispersara y el mismo general ordenó la retirada. El virrey La Serna fue hecho prisionero y los realistas optaron por la capitulación. ¿Cuál fue la incidencia política en la batalla de Ayacucho? Esto llevó a una capitulación por parte de las fuerzas españolas, donde los realistas reconocieron la derrota. Asimismo, los patriotas indemnizarían a los españoles y financiarían los gastos de su viaje para volver a España, lo cual para algunos historiadores ha sido muy criticado este tipo de capitulación. También las tropas libertadoras se apoderaron del norte del Alto Perú y los rioplatenses incursionaron por el sur. Se llevó a cabo la maniobra de Tenaza que había propuesto San Martín en su plan continental. El general Olañeta, quien se había sublevado en el Alto Perú por la restauración de Fernando VII en 1823, fue derrotado y muerto en la batalla de Tumuzla, y el general José María Valdés, alias Barbarucho, había sido derrotado en las batallas de Talina y Tupiza por José María Pérez de Urdininea, quien era subalterno de Juan Antonio Álvarez de Arenales, uno de los generales más emblemáticos en la campaña de San Martín en el Perú y quien había vencido a los realistas en la batalla de Cerro de Pasco. Barbarucho debió capitular en Chichas en abril de 1825 y para este mes la libertad en el Alto Perú era un hecho desde el punto de vista militar. También la audiencia de Charcas, como consecuencia de las incursiones de Sucre, especialmente, y de José María Pérez de Urdininea,
se liberó de el dominio de Lima y Buenos Aires, los cuales pretendían controlar la región del Alto Perú, en parte por las reservas y las minas de plata que poseen. Esto llevó a que en 1825 se llevara a cabo la creación de la República de Bolivia, inicialmente bautizada República de Bolívar en honor a Simón Bolívar. También Buenos Aires perdió la salida al Pacífico desde el punto de vista geopolítico y Lima la anexión a la audiencia de Charcas, debido a la fundación de la República Bolívar. Los españoles que se habían refugiado en la región del Callao, en la fortaleza del Callao, quedaron aislados y para 1826, bajo el sitio del general venezolano Bartolomé Salón, subalterno de Simón Bolívar, los realistas capitulan debido en parte a la muerte de el marqués de Torretagle, quien se había pasado a las filas realistas y se había refugiado en el castillo o fortaleza del Callao. El prestigio de Bolívar aumentó y el libertador de Colombia buscó crear el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá para su proyecto geopolítico de la Confederación de los Estados Hispanoamericanos. Gran Bretaña reconoció la libertad de las nuevas naciones del continente, también debido a la gestión hecha por el general San Martín durante su estadía en Londres, y se pusieron fin a las pretensiones de reconquista por parte de la Santa Alianza, quien en ese entonces planeaba crear una expedición para apoyar a Fernando VII y reconquistar los territorios de América Española. La Confederación Peruano-Colombiana se prolongó hasta 1827 debido al triunfo de Ayacucho. Bien, se puso fin al dominio español en América, se dio la sustitución de regímenes monárquicos absolutistas por regímenes liberales de tipo republicano, exceptuando el Imperio del Brasil. Asimismo, Buenos Aires redobló sus esfuerzos para la liberación de la banda oriental, lo cual llevó a la expedición de las 33 orientales, comandados por el general Juan Antonio Lavalleja, lo cual repercutió en una guerra entre Argentina y Brasil, la guerra argentino-brasilera, que llevó, por mediación del Imperio Británico, a la creación de la República Oriental del Uruguay en 1830. Se reconfiguraron las fronteras y se formaron nuevas naciones como Bolivia y Uruguay. Y esto es lo que lleva a o llevó a las disputas diplomáticas o las deliberaciones sobre qué concepto debía llevarse a cabo para la delimitación de las fronteras, si el de la uti possidetis iuris o un régimen de facto. Como conclusiones, tenemos las siguientes. Ayacucho marcó un punto de inflexión en la historia del siglo XIX de Hispanoamérica, evidenció la unión de los hispanoamericanos para obtener la independencia, marcó un hito histórico en la historia del Perú e Hispanoamérica, marcó la esperanza del subcontinente, pero a la vez una frustración, porque se pasó de la independencia política a la dependencia económica. También se consolidó la revolución de la independencia de Hispanoamérica, hace parte de un proceso de la historia universal de Occidente, constituyó un referente para los hispanoamericanos
que es el de buscar los mecanismos que conllevan a la industrialización y desarrollo del subcontinente. Es decir, Ayacucho marca una esperanza para buscar esa independencia política que se logró a una independencia económica. Y como conclusión final, pienso que se debe buscar el legado de Bolívar y San Martín, el cual consiste en lograr el fortalecimiento de las naciones del subcontinente mediante un modelo de desarrollo liberal de acuerdo a nuestras realidades. Con esto concluyo. Me place saludarlos. Felicitaciones al pueblo peruano y también a todos los hispanoamericanos en esta celebración 9 de diciembre de 2024, 200 años de la batalla de Ayacucho. Que tengan un feliz día.